opuesta del fosfolípido, que es hidrófilo o que ama el agua, y tienen otro extremo, que son las cadenas hidrocarbonadas, las colas hidrocarbonadas, que son hidrófobas, es decir, repelen el agua. Entonces podemos decir que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Debido a esta disposición, los fosfolípidos tienden a ensamblarse cola con cola y van a generar una estructura similar a la que ustedes están viendo en la diapositiva, que tiene entonces dos superficies que son hidrofílicas, es decir, que aman el agua, una la que mira al exterior celular y otra que mira hacia el espacio intracelular, y una parte que es hidrófoba. En la membrana también tenemos proteínas. Se calcula que el 50% del peso de una membrana plasmática de una célula animal está dada por las proteínas. Y es interesante destacar que gran parte de las funciones que va a llevar a cabo una membrana están mediadas o dadas por las proteínas. Se las clasifica a las proteínas en integrales y en proteínas periféricas según el mecanismo, el medio que yo voy a necesitar usar para poder separarlas de esa bicapa fosfolipídica. Para poder separar o aislar las proteínas integrales, yo tengo que tratar a mi membrana con detergentes. Directamente tengo que desestructurar la bicapa fosfolipídica como para poder aislar a esas proteínas. Dentro de estas proteínas voy a encontrar algunas que son de transmembrana. Eso significa que directamente toda la proteína está imbuida en la bicapa fosfolipídica. Van a tener un extremo que va a mirar, o un dominio que mira hacia el espacio intracitoplasmático, un dominio que atraviesa la membrana, como ven en la ilustración, y un dominio que mira hacia el espacio extracelular. También tengo proteínas de este tipo que están ancladas o unidas a otras proteínas, y también tengo proteínas que están unidas covalentemente a lípidos. ¿Qué pasa con las proteínas periféricas? Las proteínas periféricas, en cambio, pueden ser separadas o aisladas de la bicapa fosfolipídica usando soluciones salinas o soluciones iónicas, dado que no están unidas de manera covalente a esa bicapa fosfolipídica. Las proteínas periféricas entonces están en relación o con la cara citoplasmática o con la cara extracelular de mi membrana. También dijimos al comienzo que mi membrana iba a tener colesterol y también iba a tener carbohidratos o hidratos de carbono. El colesterol va a estar intercalado entre los fosfolípidos y va a ser el responsable de disminuir la fluidez de mi membrana y de dificultar el pasaje de algunas sustancias, de algunos solutos a través de mi membrana. Y los carbohidratos son muy particulares porque en realidad están asociados o unidos de manera covalente a los lípidos y forman entonces lo que se conoce como glucolípidos, y a las proteínas, y son lo que se conoce como glucoproteínas, pero están unidos estos carbohidratos a la hemicapa que mira hacia el exterior de la célula, ¿se entiende? Es decir, están unidos estos carbohidratos a los lípidos y a las proteínas de la hemicapa que mira hacia el exterior de la célula. Si estuviéramos hablando de las membranas que delimitan compartimientos celulares, estos carbohidratos están mirando hacia el interior de estos compartimientos, es decir, en la hemicapa que mira hacia el espacio luminal o cisternal. Cuando uno observa las ilustraciones de las membranas, uno tiende a pensar que estas estructuras están estáticas. En realidad, nada más alejado de la realidad. El modelo aceptado actualmente es el modelo que fue propuesto por Singer y por Nicholson, que es el modelo de mosaico fluido, que sostiene justamente que los lípidos son los que le dan la estructura a esta membrana, una estructura que permite la movilidad de los lípidos en el sentido lateral sobre su eje, inclusive un tipo de movimiento poco frecuente que es el flip-flop, y las proteínas son como el mosaico
que se mueven, que se desplazan en esos fosfolípidos. Se cree que la consistencia de la membrana plasmática es similar a la consistencia del aceite de oliva. ¿Qué funciones va a cumplir la membrana? Lo que tenemos que tener en cuenta en principio es que este modelo de mosaico fluido aplica para todas las membranas biológicas, es decir, no solamente para la membrana plasmática, que es donde se explicó, sino también para la envoltura nuclear, para las membranas que delimitan el aparato de Golgi, las membranas de las mitocondrias, todas las membranas que a ustedes se les ocurra responden a este modelo. ¿Qué funciones van a cumplir las membranas? En principio van a provocar en la célula que aparezcan compartimientos. Vamos a ver más adelante que en el citoplasma de la célula, mediante la presencia de membranas, se van a generar muchos compartimientos. Uno de los compartimientos, por ejemplo, es el propio núcleo que está delimitado por una membrana. También la función de la membrana es la de ser una barrera de permeabilidad selectiva. Esto significa que algunas sustancias van a poder ingresar o salir de la célula y otras no. Si tengo una sustancia, una molécula que puede disolverse en los lípidos, probablemente pueda ingresar sin mayores dificultades o salir sin mayores dificultades de la célula. Pero si tengo moléculas grandes o moléculas que estén cargadas eléctricamente, el transporte va a tener que ser mediado por proteínas de esa membrana, haciendo referencia a lo que dice en la diapositiva cuando habla del transporte de solutos. También la membrana va a posibilitar que mi célula responda a señales externas, es decir, en la membrana de la célula, alguna de esas proteínas integrales de membrana que nombramos hoy funcionan como receptores, es decir, moléculas que se van a encargar de recibir señales que vienen del exterior de la célula y esa señal va a ser transducida a cambios en el interior de la célula como respuesta a esa información que a esa célula les llegó desde afuera. También las membranas van a mediar la interacción entre las células. Más adelante nosotros vamos a ver que las células establecen entre sí distintos tipos de uniones y esas uniones median o son dadas a nivel de la interacción entre membranas y en particular entre las proteínas de esas membranas. Y la otra función es la de transducción de energía. En algunas membranas, en particular las membranas de las mitocondrias, se produce un cambio de un tipo de energía a otro tipo de energía en ese lugar. Vamos a hablar ahora un poquito de los componentes nucleocitoplasmáticos de la célula. Vimos al principio, estuvimos viendo ya que todas las células comparten entonces la presencia de su membrana plasmática. Vimos que las células eucariotas tienen una envoltura nuclear que de alguna manera separa al material nuclear del resto del citoplasma. Eso no implica que no haya comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma a través de lo que se conocen como poros nucleares. Pero lo interesante es que las células eucariotas tienen en su citoplasma una serie de compartimientos. Los primeros microscopistas, al observar a las células, pudieron darse cuenta de que en realidad los citoplasmas no eran espacios vacíos. Pudieron ver que en los citoplasmas había una serie de estructuras